¿Listo? Bueno, ayer estuvimos hablando sobre el derecho de petición. Iniciamos hablando sobre el derecho de petición. Hicimos un recuento de la clase anterior sobre el control de convencionalidad, del bloque de constitucionalidad. Hablamos de ciertos cambios que hubo en América Latina para que estos mecanismos de participación tomaran fuerza y se hicieran eh, base fundamental del Estado de Derecho. Tocamos también el concepto de Estado de Derecho. Hablamos de que eh, el derecho de petición nació en Europa como forma de que las monarquías escucharan eh, las necesidades de los individuos y de ciertas colectividades. No te preocupes, Samuel. Eh, y esto trascendió en América, en Estados Unidos, en la Revolución de Filadelfia, y posteriormente se dio en México. Eh, Denme 2 segundos, por favor. Qué pena, discúlpenme. Entonces, hablábamos de que el derecho de petición en América llegó por la Revolución de Filadelfia, luego se extiende a México y en países como Venezuela, como Argentina, como Perú, como Colombia, se instaura el derecho de petición a finales de los años 80, a principios de los años 90, en Colombia con la Constitución de 1991, se instaura el derecho de petición y se instaura también la acción de tutela, que en la mayoría de países de Latinoamérica se llama la acción de amparo. Vimos eh, las funciones del derecho de petición, que tiene una función democrática, que tiene una función jurídica y tiene una función social. Eh, la función democrática es brindarle a los individuos y a los grupos étnicos y demás grupos sociales eh, una voz en el Estado sin necesidad de hacer parte del Estado. La función jurídica es que esta llavecita, que la hemos nombrado así, en nuestro sistema jurídico es la llave que abre la puerta de este. Y esto tiene unas implicaciones jurídicas. Cuando existe un silencio de la administración. A este silencio se le llama el silencio administrativo positivo. También hablamos de esa figura, que es cuando la administración pública o cuando las instituciones públicas no responden, se toma como positiva la respuesta a pesar del silencio y siempre a favor del peticionario, porque esto va enmarcado en un principio que se llama el indubio pro persona, que es que toda acción que pueda ser favorable al individuo eh, se dará. Es decir, la administración no puede alegar que ellos no respondieron y justificarse en eso. Es decir, siempre la petición que no fue respondida por la administración pública va a favorecer al individuo. Y hablamos pues también de la función social del derecho de petición, que es de carácter
colectivo, de carácter individual, que se pueden pedir documentos por medio de digamos una obra inconclusa, algún daño ambiental, algún servicio público deficiente, podemos hacer este tipo de peticiones a partir de este recurso. ¿De qué más hablamos? Hablamos de que los derechos de petición están soportados o están blindados. Hablamos mucho de esa palabra, el blindaje, en nuestras constituciones. Un momentito y leo acá. En Colombia están en el artículo, se encuentra enmarcada en el artículo 23, pero en México se encuentra en el artículo 8. En Venezuela, en el artículo 51, una petición libre de represalias debe ser respondida. En Perú, en el artículo 2, inciso 20, el derecho a pedir información y obtener respuesta. En Panamá, por ejemplo, en el artículo 41, donde habla de sanción a funcionarios que no respondan. Fíjense que en Panamá no habla estrictamente de un derecho de petición, pero sí obliga a la administración pública a dar respuesta a todos los acercamientos que los ciudadanos hagan hacia el Estado o hacia cualquier institución del Estado. Todo esto a partir del caso de Baena versus Panamá, del que hablábamos hace unos días, que es el que abre la puerta, por lo menos en ese país y en el resto de Latinoamérica, o invita a los países a modificar sus constituciones para que, en este caso, el derecho de los trabajadores sea respetado el debido proceso, se ha respetado, también ahí se habló del buen nombre de los trabajadores pero más que todo sobre el derecho laboral el derecho procesal, perdón, sobre todo el derecho procesal de todas las instancias que estos trabajadores debieron recurrir internamente, por lo cual van a la Comisión Interamericana, y la Comisión le pide a la Corte investigar, porque procesalmente el derecho procesal es un derecho humano, no fueron bien tratados. Todas las instancias a las que recurrieron fueron instancias que fallaron en contra de los trabajadores, 270 trabajadores. Hablamos también, haciendo un recuento de 10 minutos, los derechos de petición son de carácter general, son de carácter general, son de carácter particular, pueden ser para pedir información, para pedir documentación y para velar por los derechos humanos. Si leemos un poco el artículo 8 de la Constitución mexicana, dice que toda petición debe ser respetuosa y por escrito, y que las autoridades deben responder en un breve término. En Venezuela, el artículo 51 garantiza que ninguna persona debe ser perseguida por ejercer este derecho. Y en Perú y en Panamá, donde no hablan claramente de petición, no utilizan la palabra petición, sí consideran una falta grave de la institución pública no responder. Ahí como vemos como todas las constituciones respetan la voz del ciudadano. Hablamos también que el derecho de petición está soportado en el sistema interamericano, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 25, que reza, voy a leer:
Artículo 25 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes para que amparen contra actos violatorios de sus derechos. Y en conexidad, el artículo 44 de la Convención dice: cualquier persona o grupo puede presentar peticiones ante la Comisión Interamericana. ¿Cuándo pueden presentar esas peticiones? Cuando ya han agotado todas las instancias internas de sus países. Bueno, mira, realmente siento que mi debido proceso, el derecho procesal, mi debido proceso, no fue respetado. Recurrí a todas las instancias, siento que esto eh, ha sido injusto, quiero que la comisión lo evalúe y aquí la petición hacia la comisión debe ir soportada con pruebas y la comisión va a evaluar esta petición y le va a tocar la puertecita a la corte. O sea, la comisión se dirige a la comisión y la comisión evalúa y soporta los méritos que tiene esa petición. Le toca la puertecita a la corte y le dice: corte, por favor, si caben medidas cautelares, vamos a aplicarlas, y empieza una investigación contra el Estado. ¿Qué más hablamos? Hablamos de las estructuras del derecho de petición. De la estructura, que debe tener pues un encabezado, debe tener los hechos, debe tener las peticiones, los fundamentos jurídicos. La estructura del derecho de petición se parece mucho a la del amparo, se parece mucho a la de la acción de tutela. Amparo y acción de tutela es lo mismo, sino que en Colombia lo llamamos acción de tutela. Y con la diferencia de que la tutela, al ser presentada ante un juez constitucional, debe ir soportada con pruebas. Ya no es una petición, ya es, podría decirse, una demanda expedita, una demanda que se va a solucionar rápido porque hay derechos fundamentales que están en juego, pero debo soportarla con una prueba. No es que uno pueda ir tutelando sin un soporte. Entonces, esa es una de las muchas diferencias que hay entre un derecho de petición y una tutela, pero su estructura es muy, muy parecida. La tutela o el amparo, para que no se confundan. ¿De qué más hablamos? Creo que eso fue el resumen de la clase de ayer. Luego pasamos a evaluar la tutela, a conocer los fundamentos de la acción de tutela, que en Colombia la llamamos tutela, en México se llama juicio de amparo, en Argentina se llama el amparo constitucional, Venezuela se llama acción de amparo constitucional, en Panamá se llama acción de amparo de garantías constitucionales, pero básicamente es lo mismo. La acción de tutela, ¿dónde se aplica la acción de tutela? ¿Cómo podemos aplicar la acción de tutela? Bueno, es aquí donde ya la clase de ayer tomó un cuerpo que es lo que me interesa de este curso. ¿Qué me interesa del curso? Si nosotros entendemos que hay un ordenamiento interno, y que ese ordenamiento interno debe ser agotado, y al ser agotado
pero aún así se siguen vulnerando los derechos. Nosotros podemos acceder a un ordenamiento internacional. ¿Cuál es el ordenamiento internacional? El que nos atañe es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyo organismo principal es la OEA y, si se le puede llamar así, el documento rector es la Convención Americana de Derechos Humanos, que es nuestra Carta Magna, la Carta Magna de América, para los países que se suscriban al sistema, al sistema interamericano, ¿cierto? En el caso de Venezuela, por ejemplo, porque hablábamos también de la retroactividad de estos tratados, solamente el sistema interamericano puede juzgar o investigar o decretar medidas cautelares en Venezuela. En Estados Unidos nunca, porque Estados Unidos nunca, él vela. Estados Unidos siempre ha sido como un vigilante del sistema interamericano, pero nunca se ha adherido a él, porque ellos opinan que ellos tienen un sistema judicial robusto, que ellos son el país de la libertad, pero también que son el país de la justicia, y que ellos no necesitan que venga una justicia subsidiaria a meter sus manos dentro, que ellos mismos pueden resolver sus asuntos. Bueno, pero en Venezuela se puede investigar y se debe investigar desde el momento en que ellos decidieron ya no ser parte del sistema interamericano de derechos humanos, precisamente porque es muy difícil determinar en Venezuela si realmente se están vulnerando o no, que no se están respetando los derechos humanos. Entonces solamente la Corte y la Comisión pueden investigar o lanzar recomendaciones o decretar medidas cautelares desde esa fecha hacia atrás. De ahí en adelante, la población está desamparada de un sistema internacional que vele por ellos dentro de Venezuela. Sí, comentábamos que en 1847 en México se crea, se están dando, se gestan entre México y Estados Unidos una serie de guerras, y ya me corregirán si Yucatán es un estado, pero ahí hay un señor que se llama Manuel Crescencio, y entonces el señor Manuel Crescencio, inspirado en la Revolución de Filadelfia, toma ese modelo de amparo y de petición que se había dado, y lo incorpora ahí en México. Luego se da hacia toda la nación, y fíjense que digamos los movimientos sociales y económicos no se dan para toda Latinoamérica de igual manera, y así como en 1847 aquellas guerras que se estaban librando entre México y Estados Unidos, sí, es un momento difícil donde hay muchos muertos, pero sirve para que este recurso se arrastre y se ha tomado como ejemplo desde Estados Unidos hacia México. Y fíjense que en Colombia pasa lo mismo. ¿Por qué cambiamos la Constitución en el año 1991, hace 35 años?
eh, porque el narcotráfico estaba en su momento más poderoso. Habían asesinado a varios candidatos presidenciales, sobre todo de los partidos de izquierda, pero terminan asesinando al candidato liberal, eh, a Luis Carlos Galán Sarmiento, y esto lleva a un momento de reflexión donde todos los sectores estudiantiles, los sectores del sindicalista, los sectores, incluso los sectores beligerantes, pues las guerrillas de ese momento y los grupos al margen de la ley toman un momento y dicen, sí, nosotros creemos que el resultado eh, el inicio de que nosotros estemos aquí es precisamente una constitución como la de 1886 que no responde a las necesidades de la población, y por eso nos hemos levantado en armas. Es justo que la constitución colombiana cambie y se vuelva más democrática. Entonces se adhiere ya se llamaba, bueno, Estado, los estados siempre, Estado de Derecho, pero se adhiere la palabra social, entonces el Estado social de derecho. ¿Por qué? Algunos académicos sienten que es como una redundancia porque los estados tienen que ser sociales, porque si un estado no es social, entonces no existe, no es un estado. Sí, pero la importancia de redundar de esa manera en el preámbulo de nuestra Constitución colombiana es precisamente de recalcar, no es redundar, es recalcar la función social del Estado. El Estado no está ahí solamente porque se deba cumplir con una estructura, sino que el Estado está ahí justamente para servir al constituyente primario, que es la ciudadanía, que es el pueblo, que son los individuos. Entonces llega ese nuevo concepto del Estado social de derecho. Y los instrumentos más primarios o principales para empezar a accionar ese Estado social de derecho son el derecho de petición, que ya lo dijimos ayer muchas veces, que es la puerta que abre hacia la comunicación de los individuos o de las colectividades con las instituciones públicas. Y cuando los derechos fundamentales están siendo violados, incluso el del derecho de petición, nace ese instrumento llamado la acción de tutela o el amparo, que su diferencia es que defiende derechos fundamentales y debe ser resuelto de la manera más expedita, de la manera más rápida. Esa es la diferencia. Entonces, claro, ante un Estado como el Estado colombiano, que era un Estado por allá arriba, bastante lento, que estaba en las capitales, en Bogotá, difícilmente en Medellín, en Barranquilla, en Cali, muy difícilmente, pero sobre todo en la capital, en Bogotá. Imagínense, no podía llegar a las zonas más apartadas, la Amazonía, el Chocó. No podía, pues, un estado lento al fin y al cabo. Entonces se inventan las figuras de los jueces constitucionales, se inventa se inventa, no, pues 150 años después de que
México lo instaurara y 200 años después de que en Estados Unidos se iniciara, llega a Colombia en el 91 y se vuelve como una revolución porque el ciudadano estaba muy acostumbrado a que el Estado no lo iba a escuchar. Entonces, algunos académicos, algunos juristas dicen que se abusa del derecho de petición, pero qué bueno que se abusa del derecho de la acción de tutela, pero qué bueno que se abusa de la acción de tutela y no que estamos carentes de una herramienta como esta. Qué bueno que el exceso es de, de parte de la ciudadanía hacia el Estado y no del Estado hacia la ciudadanía y hacia los individuos y hacia los derechos fundamentales de los individuos. Qué bueno que es al revés y no como generalmente de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, hablamos, mostramos la estructura de la tutela. Voy a leer un momento si me están escribiendo. Ah, Samuel, porque Samuel no tiene audio hoy, pero fíjese qué interesante. Yucatán se adhiere a la Federación Mexicana en 1848. O sea, no sé si la guerra con Estados Unidos fue en el 841 o en el 47, pero me imagino que es porque responde a la guerra contra los Estados Unidos. Me imagino, porque no sé. Muchas gracias, Samuel. Si alguien tiene algo que acotar, que decir, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hablamos de las características de la tutela, que los dejé ver. Ya, aquí. Ya. De las características de la tutela, que son que la tutela debe ser rápida, debe ser efectiva, debe defender derechos fundamentales. Hablamos de que la tutela debe ser subsidiaria. ¿A qué se refiere con esto de subsidiario? Que no puede haber otro recurso que defienda más rápido ese derecho que pretendo tutelar, que pretendo defender. Es decir, si ante, digamos, una actuación de una alcaldía, de una gobernación, yo pudiera a crear o interponer una demanda de nulidad y de restablecimiento del derecho, yo también lo podría hacer por medio de una tutela. Si argumento bien, que la argumentación lo es todo, yo podría hacerlo a través de una tutela, pero si no se me está violando un derecho fundamental que por su necesidad, por su urgencia, deba ser resuelto por un juez constitucional de manera inmediata, no, la tutela no es. Tienes que recurrir a tu demanda de nulidad y de restablecimiento del derecho. Es decir, si es urgente, o sea, lo que diferencia la acción subsidiaria o lo que refuerza, más que diferencia la acción subsidiaria de la tutela, del amparo, es la urgencia del derecho que se puede quebrar. Entonces, si es
mi salud, porque yo necesito una medicina, porque necesito que me practiquen una cirugía pronto, lo más rápido posible, lo que debo hacer es una acción de tutela. Me voy a poner una demanda que se va a demorar 2 meses para ser admitida y un año después de eso para ser resuelta, por lo menos en la primera audiencia. No voy a hacer eso. Necesito la acción más rápida, ¿cierto? Entonces por eso es subsidiaria. Y dos características más, que es personalísima, es decir, no se necesita un abogado y eh, es gratuita, es la gratuidad del Estado, el principio de gratuidad del Estado. No se debe cobrar por interponer una acción de tutela o un amparo. Vimos la estructura de la tutela y dijimos que la estructura de la tutela pues debía tener un encabezado, señor juez constitucional. No sabemos hacia qué juzgado va a caer una tutela o un amparo. Juez constitucional, porque todos los jueces eh, están revestidos del poder de interpretar y de hacer valer la Constitución en todos los países de Latinoamérica, supuestamente. Los hechos deben ser breves, claros, concisos, deben tener una cronología y deben estar soportados en lo más posible de evidencias. Se deben relatar los derechos vulnerados. ¿Cuáles son los derechos vulnerados? El derecho a la vida, el derecho al debido proceso, el derecho de petición, que en sí un derecho fundamental. ¿Qué derecho se está vulnerando? Fundamento jurídico. Ya dijimos que al menos el artículo de la Constitución de cada uno de nuestros países, en el caso de Colombia el 23, si mal no recuerdo, el de México es el 8, el de Venezuela el 41, de Argentina el artículo 54 de la Constitución de allá, y el artículo 25 y el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Son al menos esos artículos deben ser citados para que blinden nuestra tutela o nuestro amparo. Pedirlo muy respetuosamente, solicito nunca ser exigente y bueno, creo que fue un resumen de la clase de ayer, de lo que vimos sobre la tutela. Y hoy me gustaría que si les doy un par de situaciones, redactemos una tutela. Si les parece, si no tienen preguntas primero, si quieren preguntar algo, hacer alguna aclaración, si quieren intervenir, bienvenidos. ¿Les quedó claro todo hasta ahí? ¿Les pareció un buen resumen? Un poco rápido, pues no nos íbamos a gastar otra vez la hora diciendo lo mismo de ayer. Gracias, Federico, es muy amable. Entonces les voy a escribir en nuestro chat un par de situaciones y
digamos, en un plazo de 10-15 minutos, usted lo va a desarrollar cómo harían el amparo o la tutela y me lo envían a un enlace de Drive que les voy a hacer llegar de una vez. Aquí tengo... aquí tengo el casito, vamos a verlo. Gracias, Leroy. Gracias, Federico. Sí, aquí pueden adaptarlo a sus países. La familia presentaba derechos de petición. Ok. Entonces van a redactar con este caso que les copié una acción de tutela o un amparo donde van a escribir los hechos, qué derechos se vulneran, qué pretensiones que piden y qué pruebas tienen. Se van a inventar las pruebas, las van a pensar. Lo que quiero es que hagamos el ejercicio de escribir una tutela, cómo lo abordamos. Me interesa más que todo es la argumentación que puedan tener. ¿Ok? Está un poco largo, no me deja. Bueno, aquí les envío este por partes. Ahí se los escribí en el chat. Uno. Durante la pandemia, el Ministerio de Educación implementó clases virtuales para escuelas rurales, en una vereda tal, la vereda, no sé, los estudiantes tienen acceso a internet, no tienen acceso a internet ni a dispositivos eléctricos. La escuela San Juan Pedro tiene 45 niños y solo 2 poseen un celular con una señal débil. Los demás no han podido asistir a clases ni presentar evaluaciones. La comunidad ha enviado cartas al Ministerio de Educación y al alcalde sin una respuesta, y una madre de familia decide presentar una acción de tutela o un amparo para exigir las medidas que garanticen el derecho a la educación de los niños. Y
aquí planteo la pregunta de un conflicto jurídico. ¿Está el Estado incumpliendo su obligación de garantizar el acceso a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación? Entonces, este podría ser el segundo caso. Y déjenme enviarles el link de donde me lo hacen en Word y me lo podrán enviar ahí. Dame un segundito, por favor. Drive. Tomamos 7:15, ¿les parece? Entre 7:10 y 7:15 para que lo redacte. ¿Les parece? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, silencio administrativo positivo. Dice que sí. Hola, Leroy. Mm, les pasé aquí el link del Drive. Algunos ya me han pedido el acceso. Me lo envían ahí, por favor. Ahí se los volví a enviar. ¿Cómo vamos? A ver aquí, a ver si. Ok. Ya. Samuel Espejel. Ok. Listo. Déjame ver acá si me llega. Es la primera vez que hago este. Ok. Bueno, aquí Leroy, nuestro amigo Leroy de Venezuela. Entonces Leroy, acción de amparo, acción constitucional, se lo envía al fiscal general Tarek William Saab. Se presenta, dice que él es venezolano, con cédula tal, de Caracas, está representando a su hijo menor, Mehmet, en representación de los estudiantes de la escuela Santos Luzardo, ubicada en tal, interponer acción de amparo constitucional conforme a los artículos 26, 27, 49 de la Constitución de la República Bolivariana. Los artículos, bueno, ya reglamentarios internos de la Ley Orgánica de Amparo, a fin de solicitar la protección inmediata de los derechos fundamentales a la educación, la igualdad, el interés superior del niño y no discriminación
tecnológica. Entonces aquí firma y eso, bueno, mira. Si tomamos este como ejemplo, a ver si hay alguien más que haya enviado. Si tomamos este como ejemplo, ¿qué le falta? Teniendo en cuenta las recomendaciones que hicimos. Bueno, está vamos a compartirlo. Share. Un momento. A ver. Si tomamos este como ejemplo, lo buscamos aquí, lo abrimos, tenemos acá, ok. Un segundito, no se vayan a desesperar. Share, ok, content only, ok, paro. Yo creo que ya, yo creo que lo pueden ver. Sí, todo lo pueden ver, está. Ok. Entonces, mira, opción de amparo, listo, te presentas, bien, perfecto, pero aquí nos hacen falta los hechos. Vamos a tomar los hechos acá de nuestro chat. Este es el primer caso. Bueno, aquí este es el de la pandemia. Y lo ponemos aquí. Vamos a pegarlo acá en esta siguiente hoja. Entonces dice, durante la pandemia, el ministro de Educación implementó clases virtuales para escuelas rurales, ¿cierto? En la vereda El Porvenir, los estudiantes no tienen acceso a internet ni dispositivos electrónicos. La escuela San Pedro, que tiene 45 niños, solo 2 poseen un celular con señal débil. Los demás no han podido asistir a clases ni presentar evaluaciones. La comunidad ha enviado cartas al ministerio y al alcalde sin respuesta y una madre de familia decide presentar una acción de tutela o de amparo para exigir medidas que garanticen el derecho a la educación. Entonces, primero vemos que está que el Ministerio de Educación es el que implementa las clases virtuales. No se podía ir, porque podíamos contaminar. Entonces, primero, el Ministerio de Educación. Entonces, bueno, no, aquí es juez constitucional. Primero nos dirigimos al juez constitucional. Juez constitucional, que es el que va a revisar. Señor juez constitucional. Señor juez constitucional. Acción
tutela o amparo. Derechos vulnerados. Aquí yo podría decir que es derecho a la educación, derecho a la igualdad, acceso a la información, ¿cierto? Al final uno pone en su despacho, así muy grosso modo, muy grosso modo. Entonces pone uno aquí en letras grandes, hechos. En el año 2019, no sé qué día comenzó la pandemia, en febrero creo que fue, en el mes de febrero del año 2019, por medio de decreto nacional, las escuelas públicas y privadas del país instauraron o iniciaron clases virtuales iniciaron clases virtuales por motivos de salud, por motivos de cuidar el derecho a la salud de los estudiantes, Este es el hecho 1. El hecho 1. Y aquí vamos a hacer el hecho 2. El hecho 2. En mi caso particular, en el caso particular de mi hijo y por conocimiento de otros padres, muchos de los estudiantes no pudieron recibir las clases de manera óptima debido a que carecemos de herramientas para poder conectarnos a Internet. 3. Solo algunos estudiantes, si se sabe el nombre de los estudiantes, pueden decir como Juan y María, pudieron tomar algunas clases, puesto que sus padres cuentan con aparatos celulares.
con teléfonos celulares. 3. 4. Preocupados por esta situación, dirigimos varios derechos de petición al Ministerio de Educación de petición al Ministerio de Educación en las fechas tal y tal, de los cuales adjuntamos copias. Quinto, de los derechos de petición anteriormente mencionados, no fueron respondidos, o en caso de que hayan sido respondidos de manera vaga, o fueron respondidos de manera vaga y no resolvieron las inquietudes ni las necesidades de los estudiantes. Entonces, aquí vemos que hay a quién va dirigido unos hechos, y luego de esos hechos vamos a hacer las peticiones. ¿Cierto? Voy a dirigirme, voy a ver aquí un momentito el chat, si todos nos están viendo. Fíjense el ejemplo que pone Samuel, que es un derecho de petición más robusto, más argumentado, que eso es lo que quiero que aprendan. Está muy bien el del héroe, muy bien, pero necesitamos que quede claro que el encabezado en toda carta, bueno, eso está de más decirlo, el encabezado, señor juez constitucional, tienen que, si se llama la figura así en sus países, porque en México, por ejemplo, la Procuraduría, que es para nosotros, para ellos la Fiscalía y viceversa, entonces cambian así, pero cambian los nombres, pero las funciones generalmente en Latinoamérica son las mismas. Entonces, fíjense cómo lo voy a copiar, lo voy a pegar acá para que lo veamos en el de nosotros. Sí, voy a irme hacia el final. Este es el ejemplo, voy a irme hacia el final. Esto que vemos aquí fue lo que yo les copié. Vamos a copiarlo aquí un momentico para que lo analicemos, antes de seguir con el que estamos trabajando. Autoridad responsable, bueno, ya saben, juez constitucional, si es el correspondiente en sus países. El IMSS suspendió servicios, hechos, tienen que irse numerados cronológicamente, como ya lo habíamos dicho. Suspendió servicios de atención clínica con problemas administrativos con el contratista RAL, y debió trasladarse al hospital incurriendo en gastos personales. Este es por el segundo ejemplo. No fueron prestados los servicios médicos necesarios solicitados por Raúl. Raúl agravó su salud, agravó su salud y tuvo que ser internado en otro hospital privado. La familia presentó derecho de petición que está sin respuesta. Es decir, bueno, que está
robusto, yo lo dividiría en hechos. Hecho 1, hecho 2, hecho 3. Entonces, hecho 1. Y empezaría por el caso que te atañe a ti. Eh, el señor Raúl Díaz, el día tal, eh, debido a quebrantos de salud, se dirigió al hospital tal a tal hora, ¿cierto? O sea, cronológico, que sea lo más preciso posible, lo más cronológico posible. Entonces, se dirigió al Hospital San Rafael el día 6 de julio a las 3 de la tarde. Si se demoraron en atenderlo, se hizo el triaje a las 3:45, pero fue atendido a las 8 de la noche. Eh, pero fue atendido 5 horas después, ¿cierto? Todo eso, eso le va dando ideas al, al juez de qué fue lo que pasó, ¿cierto? Eh, Hecho 2, nos informan que debido a suspensiones del IMSS, debido a suspensiones de servicios de atención del IMSS, causando esto demoras administrativas, el señor Raúl debió ser trasladado a otro hospital llamado tal. Es decir, todo lo que vaya siendo, todos los hechos que vayan causando o el que nos vayan llevando al punto del detrimento de la salud de, de la persona, es lo que debemos hacer, ir relatando, contando una historia. Estamos contando una historia, pero estamos diciendo, este es el personaje principal, pero este es el antagonista, porque su acción, todas las acciones que vayamos relatando tienen que ir ligadas a que el derecho se está vulnerando, ¿cierto? Entonces, listo, acá perfecto. Bueno, acá sí. Pero aún no veo las peticiones, de ninguno veo las peticiones. Entonces, vamos al ejemplo de arriba. Entonces, acá veníamos con el hecho 1, en el mes de febrero del año 2019, en el caso particular de mi hijo, algunos estudiantes, peticiones. Solicitarle muy respetuosamente, señor juez constitucional, eh, eh, decrete la
decrete la necesidad de recibir respuesta más tardar en 2 días, 2 días después de haber sido notificado el ministerio el ministerio. Otra petición puede ser solicitamos buscar soluciones o podríamos solicitar tomar medidas para que los estudiantes puedan obtener las herramientas necesarias para recibir el derecho a la educación, el derecho fundamental de la educación, recibir su derecho fundamental a la educación, teniendo en cuenta el momento, teniendo en cuenta la necesidad de salud que estamos viviendo, teniendo en cuenta la situación mundial de salud, porque están en la pandemia, estamos atravesando. Tercera petición puede ser mejorar, buscar soluciones con las empresas de telecomunicaciones para que el servicio de internet mejore la problemática de los estudiantes. Entonces, al final, no siendo más, los firmantes, ¿cierto? Entonces, ese es el ejercicio que yo quiero que bueno, eso se utiliza. Hay gente que utiliza lo del derecho de réplica. Hay gente que utiliza lo del derecho de réplica, pero no es una obligación, porque como les dije, el principio de gratuidad y de subsidiariedad de la tutela, que no es necesario que un abogado lo lleve, no le puede exigir a una persona. Hay personas que lo sabrán, pero hay otras que de pronto no tienen la educación para saber que es un derecho de réplica y no lo van a utilizar, y por eso no es una obligación que una tutela, que un amparo en Colombia lo suscriba, ¿ya? Pero hay gente que lo hace. Eso no. Realmente lo más importante de una tutela o
de un amparo es que los hechos sean cronológicos, sean consecuentes con la necesidad y, como les demostré ahí, que vayan sujetos hacia las peticiones, con las peticiones y el sustento jurídico, ¿cierto? Que se mencione los derechos vulnerados, como lo hicimos, perdón, como lo hicimos allá arriba, eh, el derecho al debido proceso, el derecho al derecho vulnerado, el derecho a petición, el derecho a la educación, otro derecho que se vulneró en el ejemplo que estuvimos haciendo. Me hago entender. Entonces, es la forma de redactar. Nuestra forma de redactar es la que nos va a llevar a que la argumentación de nuestros amparos, de nuestra tutela, quede sólida, ¿cierto? ¿Quién más tiene un ejemplo? Déjenme ver si alguien más me envió. Tienen una pregunta, quieren seguir aclarando, desarrollamos otro caso. ¿Qué más quieren que les vaya contando? Fíjate fíjate el héroe lo que dice Samuel ahí. Lo que preguntabas, por ejemplo, en México no se solicita el derecho de réplica. La Constitución establece como última instancia el amparo. Es así. Acá en Colombia también, y seguramente en Venezuela también. O sea, no es necesario. Eh, ¿Alguien quiere hacer una acotación? ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Seguimos haciendo otro ejercicio? ¿Quieren que les aclare un poco más la forma argumentativa del amparo, de la tutela? Bueno, ¿por qué eh, me, le he hecho tanto énfasis a la forma argumentativa y sobre todo al derecho de petición en la tutela? Porque mañana, chicos, mañana la clase la vamos a tomar a las 7 de la mañana, de 7 a 9. Entonces, si se me olvidaba, se me estaba pasando, si tienen algún eh, inconveniente o si les parece que está bien, eh, me hacen saber, por favor. Mañana vamos a ver las acciones colectivas, cómo podemos tomar. Yo les comentaba que estaba haciendo una acción popular en unos municipios del departamento donde vivo, cómo se hacen, eh, cómo... Y todas empiezan por un derecho de petición. Y todas se puede recurrir a una tutela para que la acción colectiva quede mejor sustentada. Puede tener una acción de tutela, pero lo que sí es que inicia con un derecho de petición. Entonces, ¿cómo podemos utilizar las acciones colectivas para hacer valer los derechos de ciertas comunidades, de los individuos, de poblaciones en riesgo, eh, de abusos de las autoridades locales, por ejemplo, o de detrimento al patrimonio también por medio de autoridades locales? ¿Cómo podemos utilizar las veedurías, esas figuras de las veedurías, cómo operan y cómo surgen las veedurías y cómo se llaman
las veedurías en cada uno de nuestros países. Entonces, ¿será que eso solamente se ve en Colombia, en Perú, en Panamá, en Bolivia? ¿Habrá veedurías? ¿Para qué se utilizan esas figuras? Eh, entonces por eso quiero llegar por eso tomé en énfasis estas dos figuras del derecho de petición, de la tutela, de cómo se pueden argumentar mejor para que mañana nos dirijamos a las acciones colectivas. Sí, Samuel, pero mañana en la mañana a las 7 de 7 de la mañana a 9 de la mañana. No sé qué horas en México, aquí en Colombia son las 7:50 y nos vamos a ver, eh, nos vamos a ver a esa hora. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos mañana a las 7 de la mañana. No sé qué les parece al resto, si les parece muy temprano, qué tienen por decir. Si no, tomaré como un silencio administrativo positivo. Sí, sí, el que cayó torca. Entonces, muchachos, no siendo más, si les quedó claro el ejercicio, bueno, yo también generalmente estoy sin peinar. Eh, si les gustó el ejercicio, si les parece que mañana lo quieren retomar otra vez y ponemos otro ejemplo y eh, lo desarrollamos aquí entre todos, por mí no hay ningún problema. ¿Les parece? Fue un gusto tenerlos en clase. Gracias a todos por sus aportes, por su compañía, por su trabajo en grupo. Que pasen muy buena noche. Mañana nos vemos tempranísimo. No, no, Lucas, no, porque los derechos tienen que señalarse. Tú no puedes eh, asumir que el juez, mm, que el juez va a, a defender lo que no, eh, tú no defiendes. Es decir, si tú no señalas los derechos, el juez no lo va a hacer por ti. Tú no puedes asumir que el juez lo va a hacer por ti. Hay que señalarlos. Bueno, eh, muchísimas gracias. Ahora sí, hasta luego. Que pasen buena noche. Nos vemos muy temprano. Hasta luego. Chao, Lucas.